Entonces, el tema que voy a tratar es trastornos hipertensivos del embarazo enfrentando sus complicaciones cerebrocardiovasculares. Para dar inicio debemos enfocarnos en qué escenario estamos. Estamos en un escenario de pacientes que van a manejar hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial es una hipertensión arterial definida como una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y una diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. De ahí en adelante podemos empezar a clasificarla entre leve, moderada y severa, teniendo en cuenta que la tensión arterial severa se clasifica con una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio y una diastólica mayor a 110. Esta severa, perdón, es que aquí, esta severa es la que nosotros definimos como crisis hipertensiva y es la que vamos a actuar principalmente porque es una emergencia médica. Entonces, cuando nos enfrentamos al escenario de trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos 4 escenarios que debemos manejar. Un escenario que es la hipertensión arterial que se presenta antes de la semana 20 de gestación, porque no se correlaciona con los cambios fisiopatológicos del embarazo. Y los cambios que se presentan después de la semana 20 que se correlacionan con los cambios del embarazo. Entre esos tenemos la hipertensión gestacional, que es mayor a la semana 20 y que se caracteriza por tener las fibras tensionales en rangos hipertensivos sin proteinuria ni otro signo de preeclampsia ni síntoma. Tenemos la preeclampsia, que la preeclampsia es después de la semana 20, pero sobre todo puede haber proteinuria o no puede haber proteinuria. También tenemos un deterioro sistémico o no lo puede haber, pero también debemos tener una disfunción orgánica. Puede ser de 1 o 2 órganos. Entre esta disfunción orgánica tenemos la trombocitopenia, tenemos la falla hepática, la lesión renal aguda, el edema pulmonar, la eclampsia y las alteraciones uteroplacentarias. Y tenemos el otro escenario, que es un escenario muy complicado, en el que tenemos una paciente que tiene una hipertensión arterial crónica, que la desarrolló antes de la semana 20, pero que además después de la semana 20 vino a presentar un deterioro. ¿Qué tipo de deterioro podemos ver? Una proteinuria que puede aumentar 3 veces al que la paciente manejaba basal, un aumento de la cantidad o de los antihipertensivos utilizados y que presente una lesión de órgano diana. Estos son los escenarios en los que nos vamos a movilizar en los trastornos hipertensivos. Es importante, y es esto lo que quiero aclarar, y ya lo han tocado mis compañeros en las demás charlas, es que la preeclampsia severa es una de las principales causas directas de morbimortalidad materna extrema. ¿Y qué quiere decir? Que el 82.8% se puede evitar esa morbimortalidad y esa mortalidad materna asociada. Si quise traer aquí este cuadro para mostrarles que en el 2021, aunque estábamos en pandemia, seguía siendo una causa directa, pero más sorprendente me pareció cuando lo asociábamos con los pacientes con COVID, con preeclampsia, y vimos que aunque sigue siendo la mayor causa de morbimortalidad materna y estamos en pandemia, esperábamos que fuera la falla respiratoria, pero no, siguió manteniendo un alto lugar en esta escala. Y cuando lo miramos la mortalidad, los trastornos hipertensivos del embarazo siguen siendo la causa más alta de mortalidad directa. Para el 2021 se presentaron 71 casos con un 14.6% de los casos de mortalidad. Esto es muy alto para nuestra sociedad. Y peor aún, vamos a ver el 2022 para marzo, cuando empecé a preparar esta exposición, los casos persistían en ser los más altos. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Estamos en el escenario de una paciente que tiene unos factores genéticos. ¿Qué factores genéticos tienes? Una incompatibilidad genotípico materno-fetal, y también tiene genes que la predisponen a trastornos hipertensivos del embarazo. Además, también tenemos unos factores ambientales que son muy importantes, como la falta de la exposición a los antígenos paternos. Entonces, aquí tenemos las madres que quedan muy rápido embarazadas sin haber desarrollado una tolerancia a los antígenos paternos. La madre primigestante también incluye en esto. ¿Y qué pasa con estos dos factores que son muy relevantes? Interrumpen la inmunomodulación de materna, y al interrumpir la inmunomodulación materna, el cuerpo desarrolla una respuesta a estos antígenos que va a identificar.
Es importante aclarar que eso, ¿qué es lo que va a ser una interacción anormal de la decidua y el trofoblasto. Y esto va a generar en una falla en la transformación de las arterias espirales con una deficiente implantación placentaria y con una disfunción placentaria que se va a presentar. Esto va a generar un estrés oxidativo y un incremento de los anticuerpos disculpe, que es que esta cosa, de los anticuerpos a la angiotensina tipo 1. Y entonces esto se convierte en un problema porque esta placenta no se va a lograr adaptar a los requerimientos del nuevo feto que viene. Entonces veamos por qué pasa esto. Entonces es muy importante aclarar que durante la implantación fetal, ¿sí? El trofoblasto empieza a hacer una invasión de la decidua. Esa invasión es el endometrio, pero que ya ahora se convierte en decidua cuando hay la concepción. Ese trofoblasto normalmente debe invadir hasta 1/3 del miometrio para que la placenta quede bien adherida al miometrio y haya una implantación placentaria bien profunda. Pero, ¿qué pasa cuando estos pacientes desarrollan preeclampsia? Este trofoblasto no invade más allá de la decidua, porque por factores inmunológicos no lo dejan invadir, ¿sí? Cuando este trofoblasto normalmente invade la decidua, va a destruir las capas musculares de fibras musculares que vienen en esta túnica muscular de las arterias espirales. Y al destruir esta túnica, no va a actuar, no va a ser receptor a la adrenalina. Quiere decir que no se va a constriñir. Y además va a producir óxido nítrico que va a hacer que haya mayor vasodilatación. ¿Y qué pasa en el escenario de la preeclampsia normal? Pues lo que vamos a tener es un aumento en el flujo placentario que va a aumentar con los requerimientos del bebé y va a disminuir a nivel de la presión. Esta impedancia la va a disminuir, entonces va a ser un flujo alto con una disminución de la resistencia. Cuando tenemos el escenario de la preeclampsia no pasa eso. ¿Qué pasa? Esas arterias espirales se quedan pequeñas, tienen una alta resistencia y no se logran adaptar a un flujo. Eso lo vemos, perdón. Esto lo vemos cuando lo vemos a nivel de los cortes histológicos, que vemos aquí cómo el trofoblasto invade las capas musculares de las arterias, ¿sí? Y eso es lo que va a generar. Entonces, al no existir esa implantación fetal, por esas alteraciones de las espirales, pues vamos a estar generalmente en un estrés oxidativo, vamos a hacer una inflamación proinflamatoria, aumento de la liberación de citoquinas, aumento en el incremento de los anticuerpos angiotensina 1 y además eso va a aumentar las micropartículas y los nanopartículas que van a hacer que aumenten los antiangiogénesis y va a disminuir la angiogénesis. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser aumento de los leucocitos, va a ser una respuesta inflamatoria y va a ser una activación endotelial y aumento aumento de los factores de coagulación. ¿Y qué va a hacer todo esto? Una endoteliosis. Entonces va a ser una afectación a nivel de todos los órganos que ya conocemos: hígado, riñón, páncreas, el útero placentario, el cerebro, cardio y todas las alteraciones que vamos a ver de aquí en adelante. Perdón. Un poquito ese pointer. Entonces, cuando hablamos del sistema cardiovascular, ¿a qué nos enfrentamos? En un embarazo normal hay una resistencia disminuida con un gasto cardíaco que se va a ajustar a esa resistencia disminuida para manejar el volumen. Pero cuando estamos en una gestación, en una preeclampsia, va a haber un aumento de la poscarga por la hipertensión arterial, una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la precarga y una activación endotelial que va a haber una fuga capilar. Todo esto se ha encontrado que en las preclánticas tienen una disfunción diastólica de aproximadamente el 40 al 45%, con un aumento de la troponina y un aumento del proBNP, con un deterioro en la fusión ventricular. Si lo vemos a nivel del cerebro, esa disfunción endotelial, esa activación endotelial que se presenta, pues va a predisponer a procesos inflamatorios, pero además hay una regulación excesiva cerebrovascular con vasoespasmo que va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y va a aumentar la isquemia y va a hacer edema citotóxico que va a hacer infartos a nivel del tejido. También esa alteración en la regulación cerebrovascular no logra actuar ante repentinos aumentos de la presión arterial. ¿Y eso qué hace? Hace aumento de la vasodilatación, mayor vasoconstricción y aumento de la presión hidrostática con hiperperfusión.
¿Qué hace eso? Una extravascularización vascular con un edema vasogénico y eso es lo que vemos en un síndrome de PREX. ¿Qué es importante aclarar eso? Que todo esto nos va a predisponer a que haya aumento en la liberación de neurotransmisores excitativos como el glutamato y lo que nos puede dar es una eclampsia. También tenemos consecuencias fetales como la reducción del crecimiento fetal, el abrupcio y el oligohidráneos. Entonces, ¿qué debemos identificar? Los signos y los síntomas de deterioro clínico en una preeclampsia. La crisis hipertensiva, los signos de eclampsia inminente, la eclampsia con convulsiones tónico-clónicos, el GEL, la oliguria, la insuficiencia renal aguda, el dolor torácico y el edema pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el manejo de una crisis hipertensiva? Realmente es muy preocupante las crisis hipertensivas y más en adolescentes donde no hay una formación completa de los vasos cerebrales y va a aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Esta crisis hipertensiva se debe manejar como una preeclampsia severa. Tenemos el síndrome de GEL, que ya lo voy a exponer más adelante, lo van a contar mis compañeros, pero quiero notarles que el síndrome de GEL se caracteriza por la hemólisis, el aumento de las cimas hepáticas y la trombocitopenia, y que según la clasificación, que principalmente la que utilizamos es la DTNS. Y en cuanto a la eclampsia, es de resaltar que se caracteriza por esas convulsiones tónico-clónicos de inicio súbito y que a veces tenemos síntomas premonitorios en el 78 al 83%, pero en muchos casos no, que alcanza a ser el 20 al 38%. El síndrome de PRES, vemos el edema principalmente a nivel de la región occipital y a nivel de las áreas oculares. Entonces, aquí vamos a centrarnos un poquito en el tema de uso. En el tema de UCI vamos a encontrar 4 escenarios, que es el escenario de la preeclampsia normal con signos de severidad, la eclampsia, el síndrome de GEL, pero hay un escenario que es muy importante, que es cuando tenemos GEL más eclampsia. Y este escenario es el más grave porque necesitan más utilización de inotrópicos, más utilización de sistemas de ventilación mecánica y mayor lesión orgánica y muertes. Entonces, para entrarnos un poco en esto, lo más importante es conocer la hemodinamia de los trastornos hipertensivos y para eso me voy a basar en 3 artículos que son muy importantes. ¿Y por qué en estos 3 artículos? Porque estos artículos clasificaron los fenotipos de la hemodinamia de los trastornos hipertensivos. El primero es de E.A. Sterling desde 1990, el segundo de Bocio de 1999 y el segundo es de Giselas del 2019. Entonces, estos clasificaron la hemodinamia en la hipertensión gestacional con 2 cosas muy importantes. Cuando hablamos de presión arterial, estamos refiriéndonos a un gasto cardíaco y una resistencia periférica. Es importante tener en cuenta esto, porque este gasto cardíaco habla de un volumen que va a aumentar. Entonces, como yo les contaba, en la gestación normalmente va a disminuir la resistencia, va a aumentar el volumen corporal para las demandas del bebé, pero ¿cómo compensa eso el embarazo normal? Con un corazón que aumenta su masa muscular para lograr bombear esa sangre, ¿sí? Entonces, vemos que en cuanto tenemos 2 tipos de hipertensión gestacional. Tenemos una que es el estadio 1, que se caracteriza por un aumento de la resistencia, y tenemos el estadio 2, en el que es un aumento del volumen. Entonces, esto nos lleva a que según la hemodinamia es lo que yo voy a actuar con los antihipertensivos. No a todo mundo le voy a dar la betalol o a todo mundo le voy a dar hidralaxina, depende de esta hemodinamia. Pero se vuelve más complicado cuando hablamos de preeclampsia, ¿sí? En preeclampsia tenemos la preeclampsia temprana, que se caracteriza por ser menor a 34 semanas y se caracteriza por las alteraciones que ya les conté de la adhesiva y el trofoblasto, las alteraciones inmunológicas y alguna disfunción orgánica persistente, más todas las señales inflamatorias que van a hacer que esa inflamación aumente el estrés oxidativo, difusión endotelial, y con esa disfunción endotelial la fuga capilar, y esa fuga capilar va a ser aumento de extravasación de los líquidos. Pero tenemos una preeclampsia tardía que no tiene nada que ver con la implantación del trofoblasto. Lo que tiene que ver esto es con aumento de la hipertensión intraabdominal. Entonces, esta hipertensión intraabdominal aumenta la congestión venosa y aumenta un reflejo de constricción arterial. Es importante esto porque yo a este paciente no le voy a aumentar resistencias. Lo que voy a hacer es disminuirle el volumen vascular. Y tenemos una preeclampsia tardía que es tipo 2,
que lo que hace es que esa paciente que venía manejando un volumen vascular aumentado, lo que hace es pasar a aumentar por un reflejo oxidativo de estrés de cizallamiento, aumentar una resistencia vascular. Entonces, estos son los perfiles hemodinámicos que tenemos en la paciente. Tenemos un perfil hemodinámico en que se caracteriza por aumentos de la resistencia más un aumento de disminución del gasto cardíaco. Tenemos un perfil hemodinámico en el que se aumenta el volumen intravascular, pero también tenemos aumento de la resistencia y tenemos un perfil hemodinámico en el que el problema mayor es la congestión venosa. Entonces, cuando yo evalúo estos perfiles hemodinámicos, debo evaluar esto, el agua corporal, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, para poder determinar en qué perfil hemodinámico estoy y cómo voy a tratarles. Entonces, para eso me baso en la monitoría multimodal, donde puedo hallarme de todo lo que utilizamos en la unidad de cuidado intensivo para determinar cómo está el corazón, cómo está el sistema arterial, cómo está el agua vascular y cómo está la congestión venosa. Entonces, estudios han indicado como esta que la asociación del lactato la asociación del lactato mayor a 3 aumenta las complicaciones vasculares en los pacientes con preeclampsia. También tenemos estos estudios que se viene hablando desde 1996 y se intentó replicar en Colombia en el 2018, donde habla que la base de exceso mayor a menos 8 nos indica la resistencia, aumento en las resistencias vasculares y en los índices cardíacos y en los contenidos de oxígeno. Es importante aclarar, quise traer esto en la monitoría multimodal, la línea arterial es la mayor recomendación, no se recomiendan métodos auscultatorios ni oscilometría. Y cuando hablamos del péptido natriurético, dijimos que las mujeres embarazadas todas tenían un péptido natriurético aumentado, pero este estudio encontró que en valores mayores a 400 tenían alta sensibilidad para decir que el paciente tenía falla cardíaca, la paciente. Entonces, en cuanto avanzamos al focus, podemos hacer un Doppler transcraneal, una vaina del nervio óptico y el eco pulmonar para evaluar la congestión pulmonar y igual el Vexus para la congestión venosa. Estos son múltiples estudios que lo hablan y cuando enfrentamos todo esto, ¿para qué es todo esto de la hemodinamia? Para enfrentar cómo vamos a enfrentar este tratamiento en las pacientes. Entonces, debemos tener una paciente que está preeclántica, debemos determinar si tiene signos de severidad o no tiene signos de severidad y si la edad gestacional, si es mayor o menor a 37 semanas. Si paciente con preeclampsia sin signos de severidad, con una edad gestacional mayor a 37 semanas, debemos inducir la labor. Si es menor a 37, un manejo expectante y si la preeclampsia es con signos de severidad. Si tienen 24 a 34, debemos hacer un manejo expectante con una indicación de parto después de haber hecho la maduración fetal y si tienen mayor a 34 de semanas, se debe llevar a la inducción de la labor. Cuando comparamos los antihipertensivos, realmente todos los antihipertensivos, si logran actuar en la paciente, se comportan con los mismos desenlaces y logran las mismas metas, pero hay pacientes que no logran eso. ¿Y por qué no lo logran? Por el perfil hemodinámico de estas pacientes. Entonces, veamos esto. El perfil hemodinámico de las pacientes se debería utilizar para el tipo de antihipertensivo que le vamos a dar. Entonces, si tenemos un perfil hemodinámico que se caracteriza por un bajo gasto y una alta resistencia, deberíamos considerar los calciantagonistas. Pero si tenemos un perfil hemodinámico que se caracteriza por un alto gasto y una baja resistencia, debemos considerar los beta bloqueadores. Y en este escenario donde hay aumento del volumen, se debe considerar los diuréticos. Y eso es lo que nos va a enfocar el manejo en la unidad de cuidado intensivo. Este estudio que habla de la furosemida y muestra que después de posparto mejora las cifras tensionales asociadas al trastorno hipertensivo de la gestación. Entonces, tenemos para el manejo tanto la hidralazida como el labetalol y el nifedipino. Pero debemos enfocarlo según el perfil hemodinámico. Y no hay que olvidarnos de la utilización del sulfato de magnesio, que ya tiene más que evidencia para el manejo de la prevención de las convulsiones. Entonces, en conclusión, y esto es muy importante, siempre un paciente con preeclampsia debemos prevenir las convulsiones, porque no sabemos cuándo se va a presentar esa convulsión. Entonces, debemos hacer la prevención con sulfato de magnesio. Pero más importante es hacer una evaluación hemodinámica con todos los recursos de la unidad de cuidado intensivo para determinar en qué perfil hemodinámico de preeclampsia estamos y determinar qué tipo y ajuste de manejo damos según la evaluación hemodinámica. Muchas gracias.